Desde el 98 que se presenta la tormenta Javier, las afectaciones en lo que fue la parte de la costa y sierra fueron bastante sonadas. En el 2005 se presenta lo que es el fenómeno del Stan, el huracán Stan, y que afecta a más de 24 municipios de la costa y sierra. En el 2007, por las aguas torrenciales, el ejemplo más fuerte es esta cuestión de la inundación, el taponamiento del ejido Juan de Grijalva y arrasamiento, inundación de Tabasco. En el 2010, la tormenta Matthew, que genera en el estado una serie de problemas de que la lluvia empezó en junio y terminó hasta septiembre. Y bueno, eso manifiesta un tanto lo vulnerable que es esta región a los fenómenos de lo que se empezaba a identificar como la cuestión del cambio climático. En la producción del café, lo que son las floraciones locas, las cuestiones de exposición a plagas como ahora la roya, en la cual su afectación, su mutación a una roya más resistente, de un 30-40% de afectación ya reconocidas por el gobierno del estado y por el gobierno federal. A nivel de la organización, estos fenómenos van impactando primero. El fenómeno del 2005 del Stan afectan a cerca de un 60% de acuerdo a las estadísticas de la producción del café. La producción que antes eran de 15, 20 quintales por hectárea, con el fenómeno del Stan bajan a una producción de 6, 8 e incluso 2 quintales por hectárea. No somos tal vez los principales promotores de la deforestación que se genera en el estado, en el país y a nivel del mundo, pero sí somos los más afectados, los más vulnerables a esta serie de fenómenos. Lo que antes era un planteamiento de que los fenómenos del cambio climático eran un tanto películas o no estaban tan cerca, los empezamos a vivir más frecuentemente. La vulnerabilidad está ahí y tenemos que ver cómo enfrentarla. Estamos hablando del 2005, donde no tenemos una propuesta, tenemos el problema. El 2007 se presenta baja producción de café, problemas donde no hay una política clara hacia cómo enfrentar ese problema de rehabilitación de cafetales, pero ya volvemos a enfrentar el problema del cambio climático con estas aguas torrenciales y el problema del Juan de Grijalva. Empezamos a discutir a nivel de la FIES con estos niveles de producción, cómo tenemos que organizarnos, y una de las primeras propuestas es cómo tenemos que organizar la vida de nuestros socios, de nuestros productores. Y eso es formando lo que se empezó a dibujar durante la emergencia del 2005, fue la constitución de comités de prevención y manejo de riesgos. En este proceso iniciamos en una alianza con los compañeros de Oxfam, que en ese tiempo era Oxfam Gran Bretaña, y después retomamos a nivel de Oxfam México, y después nuestra relación fue casi en 5 municipios, trabajar con la gente del PNUD en la capacitación y prevención de manejo de riesgos, donde formamos entre 11 y 10 comités comunitarios y después los consejos municipales de Simojovel. Empezamos con un foro aquí en Los Altos, en San Cristóbal de las Casas, donde cerca de 200 representantes de diferentes organizaciones discutimos cómo se encontraba la situación de la cafeticultura y cuál era el problema ante el cambio climático. Una de las primeras demandas fue entonces impulsar la rehabilitación de cafetales. 2, el empezar a hacer énfasis en que el gobierno federal y estatal tendría que tener una apertura de impulsar y pagar la cuestión de la rehabilitación de cafetales y de cómo canalizar una serie de apoyos más amplios. El tercero es la cuestión, el que nos pone en evidencia el problema de la deforestación y la exposición al cambio climático. A nivel mundial se plantea como una cuestión de mitigación la venta de los bonos de carbono. A nivel de la producción, pues si bien una cosa es primero organizarnos para salvar las vidas con estos comités comunitarios de prevención y manejo de riesgos, después cómo vamos a recuperar la cuestión económica.
En esto empezamos con cuestiones de viveros en el 2005, viveros pequeños para empezar a adaptar plantas de la misma región y empezarse a reproducir. En el 2007, cuando vivimos el stand, empezamos a presentar otra vez la cuestión de que hay que iniciar una política de rehabilitación de cafetales. El Estado no tiene una propuesta de rehabilitación de cafetales. Nosotros desde el 2008 empezamos a señalar el problema de la rehabilitación de cafetales, nos acercamos a diferentes fondos y foros. Aquí a nivel de la federación, 3 foros a nivel regionales, uno en Simojovel, en el cual es zona indígena de Los Altos y planteamos la problemática. En la parte de Motocintla, en la sierra, donde planteamos cuál es la problemática, y un último foro que es en el 2008, aquí en estas instalaciones, en el cual tenemos 500 representantes comunitarios y diferentes dependencias que nos dan como producto la agenda verde de la FIECH, de cómo tenemos que enfrentar el cambio climático a nivel organizativo, a nivel ambiental y a nivel productivo. Planteamos como resolutivo de ese foro el coordinarnos con otras organizaciones una serie de acciones. Una de ellas fue el impulsar cómo nos estaba afectando este cambio climático en la producción del café, en la producción del maíz, y generamos un foro que se llama Foro sobre la Seguridad Alimentaria. Nos llevó a una cuestión que se llevaran nuestros puntos de vista como productores al foro de Copenhague sobre las afectaciones que estábamos teniendo los productores. Otra acción que se impulsó y venía en la discusión de los bonos de carbono fue nuestra asistencia al foro de Cancún en términos de la COP16, en la cual en la asamblea donde estaban algunos de los funcionarios representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y gentes de la Zagarpa, manifestamos el que qué requisitos más era necesario el impulsar para que el café orgánico fuera reconocido como un proyecto red, y dado que los proyectos red se estaban planteando como la expresión de la captura de carbono. El café orgánico es un anidamiento de carbono, es un sistema agroforestal reconocido. Entonces, en términos científicos está demostrado que hay, no con la misma dimensión en términos de que en cada hectárea podemos tener un volumen de 1.200, 1.900 o hasta 3.000 plantas de café, como un árbol normal forestal, pero estas plantas también capturan carbono dentro de la misma hectárea. Implica tener sombra y los árboles de la región. Entonces, estos dos elementos concluimos que son uno de los elementos para plantearnos la cuestión de que debe de ser reconocido e impulsado el café orgánico como una instancia de captura de carbono y dentro de los proyectos red, ¿no? Manifestábamos 3 elementos principales. Uno, que ante el programa de acciones ante el cambio climático para Chiapas, el famoso PACH, no habíamos sido consultados las organizaciones de productores y por lo tanto nos había llevado a una actividad de coordinación con otras organizaciones de productores de café, con otras instancias académicas que están en el Estado, con otras ONGs, y el reflexionar cómo se encontraba nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático, y que las propuestas que emanaban de estos foros queríamos impulsarlas a su reconocimiento dentro del PACH, por lo cual después de estos 4 foros nos planteó el invitar al gobernador y a los responsables de la política pública estatal, que en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y el director de la CONCAFE, los cuales ante los argumentos sostenidos y la validación de la participación social, manifestaron su incorporación de esta estrategia para el sector cafetalero para la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Nuestra función aquí es asesorar, apoyar a los compañeros de la organización Federación Indígena Ecológica y estar un tanto reflexionando constantemente de los diferentes escenarios en que se mueve este fenómeno denominado el cambio climático, que consideramos que es irreversible y que tenemos que tener una claridad
qué cosas hacer en la producción del café. Lo que tenemos que hacer es mínimo la adaptación y generar una serie de políticas públicas y alternativas, tanto tecnológicas, con nuestros recursos naturales de mitigación, que nos pone otra vez en la discusión qué tipo de cafeticultura queremos a nivel del país. Al menos el café orgánico, de acuerdo a los estudios estatales, generamos un ingreso de más de 500 millones de dólares, por lo cual consideramos que es una urgencia el que tengamos las organizaciones que tener muy claro hacia dónde queremos dirigirnos, y esto nos lleva a tener propuestas muy claras en políticas públicas, variedades resistentes de plantas, fortalecimiento de la actividad agroecológica. Nosotros estamos impulsando y tenemos una fábrica de biofertilizantes, el dominar los diferentes cadenas del café, esto es desde la producción hasta la cuestión del consumo. ¿Qué buscamos con los bonos de carbono? El reconocimiento a que este es un sistema orgánico, que hay una certificación que nos cuesta, que los productores trabajan, que hay un cuidado al medio ambiente, que le demandamos al Estado que reconozca que el café orgánico se le tiene que pagar y reconocer esta cuestión como bono captura de carbono. Y bueno, en esta cuestión de los bonos de carbono queremos generar nuestros equipos, y en la cuestión de cómo sería esta venta. Una vez cuantificado, tener que preparar equipos para que salga la oferta de la negociación, ponerlos en el mercado libre y también en el mercado oficial. Lo que no queremos es caer en modelos en el cual se nos estén triplicando, o sea, nos esté triangulando, que los bonos se vendan a costa de nosotros. Un ejemplo serían los servicios ambientales, que por los programas oficiales nosotros digamos sí tenemos servicios ambientales, pero a nivel internacional se hacen los pactos con el gobierno y el gobierno es el que dictamina cuánto nos paga por el servicio ambiental. Nosotros creemos que podemos ir más allá con todo lo que producimos con otras organizaciones y plantearle al Estado que, si bien existen estos dos mercados, el regulado y el oficial, podamos cuantificar este es nuestro carbono y poder negociar el precio. Dos, estos ventas de bonos de carbono, nosotros estamos planteando que no deben de ser a nivel individual, deben de ser en colectivo. La organización estaría ofertando el volumen de bonos de carbono al mercado en colectivo. No serían los bonos de la organización de Jaltenango, de la organización de Maravillas Tenejapa, no, serían los bonos de carbono de FIECH. Y estos bonos, ¿para qué se usarían? Nosotros consideramos que se deben de usar en la cuestión de la diversificación, de la reforestación, en lo que nos permita regenerar, restaurar, transformar en cuestiones agroecológicas nuestro medio en que nos desarrollamos.